Gran parte de los problemas que vive el país y particularmente la ciudad de Barranquilla y los municipios del área metropolitana que conurban con esta capital tienen que ver con la falta de autoridad, con haber frenado a tiempo ciertos fenómenos que se van creciendo como una especie de bola de nieve hasta terminar convertido en una verdadera avalancha. Uno de esos fenómenos que notamos que ha venido creciendo a unos niveles que ya parecen muy preocupantes para la ciudadanía, es el que tiene que ver con los enfrentamientos a piedra que protagonizan jóvenes cada vez que llueve en el suroccidente, en el suroriente, en la localidad metropolitana de Barranquilla y también en el municipio de Soledad. El fenómeno crece y se multiplica, pero lo que comenzó como un problema de convivencia, de enfrentamientos de unos niños inquietos que no tenían disciplina en sus hogares y que salían cada vez que llovían a hacer pilatunas, terminó convirtiéndose en una situación de alteración del orden público. Y lo digo de esa manera porque cada vez que llueve en la ciudad de Barranquilla y en su área metropolitana, muchos vecinos de ciertos sectores tienen que encerrarse en sus casas, refugiarse como si estuvieran en medio de una guerra. Y es en realidad una guerra que se vive a punta de piedras entre dos bandos que se enfrentan desenfrenadamente sin que haya la acción decidida de las autoridades para frenar este tipo de situaciones. Está claro que los esfuerzos de la alcaldía de Barranquilla para frenar este fenómeno han sido insuficientes y que se necesita trabajar mucho más desde la óptica de lo público para que exista una política definida que vaya encaminada a acabar este problema. Pero también hay una ausencia total de la autoridad. Si algo tienen claro los bandidos en Barranquilla y en su área metropolitana, es que con cada lluvia la policía casi que se desaparece, casi que se vuelve en una entidad in, imperceptible. No hay agentes del orden en medio de cada llovizna en la ciudad de Barranquilla, no hay agentes del orden en medio de los aguaceros, ni en Barranquilla ni en el área metropolitana, situación que es aprovechada obviamente por los delincuentes, pero también por los pandilleros y también por jóvenes que se enfrentan a punta de piedra, de palos y de todo tipo de objetos contundentes, lanzándolos e intercambiándolos, lo que lo convierte cada sector cada vez que cae una lluvia en una verdadera batalla campal, en un campo de guerra, y los perjudicados finalmente son los vecinos de esos sectores, porque los negocios tienen que cerrar sus puertas, la gente tiene que refugiarse en sus casas y luego de cada enfrentamiento que se presenta, la gente tiene que salir a ver qué daños le ocasionaron en los techos, en las terrazas, en los vidrios, en el cercamiento de las viviendas, los enfrentamientos entre los muchachos. Pregunto yo, ¿cuántos de estos muchachos tirapiedras han sido conducidos a la URI de la Fiscalía o a las entidades que correspondan? Pregunto yo, ¿cuál es la política pública que ha diseñado el distrito de Barranquilla para enfrentar este fenómeno desde todo punto de vista? Es decir, combatirlo cuando ya los jóvenes están tirando piedras, pero también prevenirlo y también fomentar políticas de fortalecimiento en la familia, porque obviamente si uno tiene un hijo de 12, de 13, de 14 años, debe saber dónde está ese muchacho en un momento determinado, con quiénes, con qué familiares viven estos muchachos, por qué estos muchachos salen y encabezan estas batallas campales a punta de piedra y de objetos contundentes sin que nada pase, sin que nada les suceda. Y yo pienso que la autoridad ha venido
siendo muy permisiva. No sé si allí tenemos en la transmisión las imágenes de lo que están viviendo estas Estamos personas, de lo que rodando. padecen estas personas. Estamos rodando las imágenes, señor Sí, Tobío, y claro. la verdad es que causan de verdad escalofríos. ¿Por qué? Porque los primeros que se van a ver perjudicados, que pueden resultar perjudicados, son estos mismos jóvenes. Una piedra en la cabeza de alguien puede traer consecuencias nefastas, puede ocasionarle la muerte, puede ocasionarle un traumatismo, un golpe que evidentemente le traiga problemas después para su vida misma. Una piedra en la cabeza de alguien puede dejarlo recluido en una silla de ruedas, reducido a una cama. Y entonces pregunta uno, ¿hasta qué punto tendremos que esperar como ciudadanos? ¿Hasta qué punto tendrán que esperar las personas que habitan en estos sectores para que la autoridad tome conciencia y aborde el tema con la seriedad, con la constancia que se necesita? Porque lo que está claro es que ni lo que hace la policía, ni lo que hace la alcaldía de Soledad, la alcaldía de Barranquilla en estos momentos ha servido para frenar el fenómeno. Por el contrario, cada vez que llueve se aumentan los enfrentamientos, cada vez que llueve los periodistas a través de nuestros espacios informativos damos cuenta de la cantidad de jóvenes que están saliendo. Cada vez son más jóvenes, cada vez son más enfrentamientos, incluso se paraliza la ciudad porque en un momento determinado hemos tenido que registrar que, por ejemplo, en la avenida Mm. Circunvalar, el intercambio de piedras entre los jóvenes ha hecho que se paralice el tráfico. Luego entonces ya esto no es un problema menor. Luego entonces ya esto dejó de ser un enfrentamiento entre niños que hacen pilaturas a convertirse en un caso claro de alteración del orden público. ¿Hasta dónde vamos a dejar crecer el problema? ¿Cuándo vamos a comenzar a abordarlo en serio? Con todas las aristas, repito, aristas que incluyan obviamente a los padres de familia las respectivas sanciones. ¿Dónde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Porque es evidente que estos menores de edad no tienen por qué estar en las calles lanzando piedras. ¿Cuáles son los operativos en los que ha participado la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Barranquilla, la Oficina de Seguridad y todas estas entidades? Yo entiendo que han hecho cositas, han adelantado campañas, pero lo que podemos decir a corte de hoy es que han sido insuficientes para frenar un fenómeno que está creciendo, un fenómeno que cada vez preocupa más a la comunidad. Y lo que yo no quiero, señor Tobío, para finalizar el comentario, Sí. es que esto se nos vaya a convertir en parte del paisaje, porque cuando ya lo vemos como parte del paisaje, ya lo asumimos como algo normal, ya lo normalizamos. Y en el momento que lo normalizamos, lo que vamos a decir y a justificar es que esto es un comportamiento normal entre los jóvenes y esto se ha convertido en una especie de cultura. Esto no es cultura, esto es vandalismo, esto no es cultura, esto es violencia, esto no es cultura, esto es alteración del orden público, esto no es cultura, esto es poner en riesgo la vida de esos jóvenes que se están enfrentando, pero también la vida de las personas que habitan y que interactúan en los entornos donde se están presentando este tipo de situaciones. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar o qué consecuencias tendremos que esperar para ver a la autoridad actuando y poniéndole el frente a un problema que debe ser erradicado de la faz de esta parte del país? Usted recuerda, y ahora sí le prometo que voy a terminar con esto sí termino, usted recuerda que en Sí. los años 80 y principios de los 90 el fútbol en el mundo vivió una inusitada ola de violencia propiciada por una serie de personajes a los que se le llamaba barras bravas o los hooligans, que eran de origen inglés, pero que poco a poco contaminaron varias ligas del mundo, llevando a la policía y a las autoridades de cada país de Europa a un verdadero desafío. Desafío porque tendrían que enfrentar unas violentas barras que antes, durante y después de los partidos
propiciaban situaciones que terminaban en actos violentos. ¿Y sabe qué? Los hooligans fueron erradicados. Incluso hoy los estadios donde se juega la Premier League en Inglaterra, en esos estadios se juega sin que hayan vallas, sin que haya ninguna protección del campo de juego. No hay nada que separe a las tribunas del campo de juego. Y eso se pudo hacer gracias a una estrategia clara, a una política pública consolidada para combatir estas expresiones violentas. ¿Por qué no podemos revisar qué podemos copiar, qué podemos imitar, qué podemos replicar aquí en un entorno muy diferente, en un entorno social, económico, cultural muy diferente, pero algo se tiene que hacer y se tiene que hacer ahora. No podemos ir postergando la solución a un problema que cada vez es más preocupante. Así, señor Tobío, que desde Contacto Radio queríamos abordar este tema porque creo que no podemos normalizarlo, no podemos verlo como algo que hace parte de la cultura, porque esto no es cultura, tirar piedras no es cultura, poner en riesgo la vida de las personas no es cultura, y no queremos que tengamos aquí en los medios de comunicación que relatar la muerte de una persona o que una persona quedó reducida a una cama como consecuencia de estos enfrentamientos violentos que se da cada vez que cae un aguacero en la ciudad de Barranquilla o en su área metropolitana. Y es que el fenómeno viene creciendo hace años y ya está cada vez más violento el fenómeno. Antes comenzó, como usted lo narraba hace un momento, como un inocente juego de niños, travesuras y demás, de los sectores populares, y ha venido creciendo y ha tomado unos matices muy violentos, que si no se le presta atención, aquí en cualquier momento va a haber no solo enfrentamientos entre ellos, sino que vecinos que ya no van a soportar más, y alguno que esté armado va a tomar retaliaciones porque de pronto le terminan destruyendo lo que con tanto trabajo ha construido, la fachada de su casa, el carro en la puerta o una moto, en fin, cuando ya se meten con el patrimonio y con la integridad de las personas en los barrios, entonces algunos comienzan a levantarse y luego son vistos como victimarios, cuando en realidad son víctimas de un fenómeno que ha crecido ante la complacencia de la mirada de la sociedad barranquillera, de todos, de los medios nos dedicamos a informar, pero las autoridades no han hecho nada. De pronto en algunos gobiernos han tratado a punta de unos sencillos y muy sensibles programas sociales tratar de entretener a estos muchachos, pero definitivamente no fue posible. Yo recuerdo que en tiempos de Elsa Noguera en la alcaldía de Barranquilla, el entonces alto consejero para la seguridad, Guillermo Polo Carbonell, se inventó 2, 3 programas muy buenos, muy interesantes, y los aplicaron, unos programas sociales para estos sectores, para entretener a los muchachos, y hubo hasta unos estímulos, algunos hasta integraron delegaciones que representaron a la ciudad en torneos internacionales de fútbol, de bola de trapo, en fin, de diferentes deportes para tratar de mitigar el fenómeno. Pero como aquí no hay unas políticas de Estado, sino de gobierno, cada quien se inventa lo suyo y el que viene ya no le da continuidad. Entonces, de pronto, si se le hubiera dado continuidad, hubiéramos podido tener unos mejores resultados. Pero aquí hay algo donde comienza el fenómeno, y es en la falta de autoridad en los hogares. Se perdió la autoridad en los hogares, doña Pierre, amigos, la sintonía, esto no es ninguna mentira. Los padres no tienen control sobre los hijos. Hoy en día los hijos hacen lo que les da la gana, los hijos hacen su voluntad, los hijos entran y salen como entra y sale el perro, el gato de la casa, sin dar mayores explicaciones. Los padres perdieron el control y estamos siendo optimistas creyendo que en la casa hay papá y mamá. Muchos de estos muchachos, seguramente si se hace un censo, están en manos de ya ancianos, abuelos, bisabuelos, que asumieron esa responsabilidad a su edad por el abandono del que fueron abandonados estos muchachos, por el abandono del hogar, por el abandono de los niños frutos de una relación irresponsable, el papá por un lado, la mamá por el otro, lo que llaman cariñosamente y de manera hipócrita en la sociedad y en los medios cuando uno entrevista a los especialistas para suavizar el tema con un eufemismo que llaman familias disfuncionales, que no son más que familias destrozadas, que no existen.
en la realidad. Y los únicos que pagan los platos rotos, los únicos que pagan las consecuencias de esas separaciones, de esa irresponsabilidad de quienes engendraron, procrearon, parieron, son los niños. Cuando son niños, luego son unos jóvenes y se salieron de madre y se salieron de las manos. Allí se perdió el primer round en la falta de autoridad, se perdió la autoridad en las casas, en los hogares. Y por ende, también nuestras autoridades con el transcurrir del tiempo han ido perdiendo facultades. Todos los que miran hacia atrás nos dicen, antes sí había autoridad, antes sí había autoridad de los padres, antes sí había autoridad, el policía lo respetaban, el policía se hacía respetar. Hoy en día el policía está maniatado y le da hasta miedo meterse en un bochinche de esto porque puede terminar también pagando los platos rotos. Pero hay algo que voy a decir y suena crudo y suena muy rudo y duro y descorazonado y de pronto no faltará el autoproclamado líder social que quiera llevarme ante la Corte Penal Internacional o ante la tal Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y es que el que lanza piedras, el que sale con un palo a darle a los demás, el que sale con un machete, hoy veía yo imágenes de lo de hoy, unos muchachos menores de edad con machete en mano, doña Pierre. Esto es peligrosísimo. Entonces, quien es capaz de salir con esa actitud y con esas armas en la mano, tiene instinto asesino y hay que tratarlo como tal. Tiene problemas, tiene una violencia acumulada que la defoga en el momento en que hay estas lluvias. Parece que la lluvia se convierte en el defogue para dar rienda suelta a estos instintos asesinos, a estos resentimientos, a estos odios. Hay que prestarle muchísima atención a este fenómeno porque va más allá de un juego de niños o de travesuras. Ya estamos ante unos hechos muy violentos. Sí, señor, estoy de acuerdo con usted, señor Tobío, y además deberían ser judicializados por tentativa de homicidio, no lesiones personales. Y mire lo que la noticia que nos pasa a nuestro amigo Albertico Molaina. Falleció menor de 15 años que había sido herida en medio de un enfrentamiento en el municipio de Soledad. Saidi Andrea Fontalvo Caicedo falleció después de haber permanecido varios días en un centro médico del municipio de Soledad. La menor de 15 años de edad fue herida al parecer en medio de un enfrentamiento a piedras en el suroccidente del municipio de Soledad. La institución educativa Gabriel Escorcia Gaviria, donde estudiaba la menor, lamentó el hecho. Dicen que la joven fue herida en medio de una guerra de pandillas. Dos bandos se enfrentaron bajo la lluvia y la adolescente, que no participaba en esta batalla, recibió un impacto de arma de fuego. En un caso reciente en Soledad, es evidente que, este caso sucedió en el barrio La Candelaria. Ocurrió el miércoles 27 de junio, la semana anterior. Sí, un grupo de jóvenes iniciaron los enfrentamientos tirándose piedras, pero esto comenzó con piedras y terminó en balacera. Hay que decir que la víctima fue trasladada a la clínica Adelita de Char, en donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta que, por su estado de gravedad, tuvo que ser trasladada a la Clínica Internacional La Misericordia de Barranquilla, donde finalmente los médicos no pudieron hacer nada para salvar su vida y falleció. Entonces, es lo que digo. ¿Creen ustedes que pueden ser considerados unas pilatunas de jóvenes, de inquietos muchachos que salen a hacer travesuras? Estos no son travesuras, estos son casos que terminan como en el que sucedió en esta muchacha, en una muerte violenta, en una muchacha que no estaba participando en ese enfrentamiento entre pandillas, en una muchacha que estaba resguardada bajo un techo y lo que llaman una bala perdida terminó acabando con su vida. Comienzan enfrentándose a piedras, pero terminan enfrentándose a bala, a machete, a cualquier objeto contundente que encuentren por el camino. Y preguntaría, ¿cuántas muertes más, cuántas vidas más tendrán que cobrar estos enfrentamientos a piedra y a bala para que las autoridades vuelquen su mirada hacia un fenómeno que va en crecimiento y que cada día preocupa y atormenta más a toda la comunidad que vive en los alrededores de esos sitios? Señor Tobío,
vamos a dejar ahí el tema porque esta noche tendremos mucha tela para cortar. Nosotros no somos sastres, nosotros no somos diseñadores, Sí, pero esta noche habrá muchos temas para sí, tocar aquí en Contacto Radio. sí, Por ejemplo, sí. Hay un personaje de la política que le gustaba tomar medidas. yo lo Andaba con un conozco, metro, sí, usted lo conoce. yo lo conozco perfectamente. Ya no toma medidas, pero tomó medidas mucho tiempo. Mire, en el run run político esta noche, Petro busca aliarse con el centro para buscar la reelección de sus ideas en el 2026. Y le vamos a contar cuáles son los últimos hechos políticos que confirman esta teoría del run run político aquí en Contacto Radio. También le tendremos el gallo tapado de Petro para la presidencia de la Cámara de Representantes, que se elegirá este 20 de julio en la ciudad de Bogotá. Y una noticia al interior, bueno, son en realidad dos noticias al interior de la Casa Char. Una que cada vez es más fuerte, más creciente el rumor, que indica que el actual representante a la Cámara, Modesto Aguilera, no estaría dispuesto a regresar al Congreso de la República en las elecciones del 26 de marzo del año 2026. Y la otra noticia la entregamos en primicia en el Run Run Político y tiene que ver con la decisión que ha tomado el Consejo de Estado a través de la sección quinta de retirarle, de anular la sanción que pesaba, sanción disciplinaria proferida por la Procuraduría General de la Nación contra el excontralor de Barranquilla y dirigente político del municipio de Soledad, Jorge Iglesias Viloria. Estaba inhabilitado, no podía aspirar a cargos públicos ni tampoco a cargos de elección popular, pero el Consejo de Estado modificó esa situación de Jorge Iglesias Viloria y aquí le entregaremos detalles esta noche en el Run Run Político de Contacto Radio. De la vieja guardia Pero no charista, solamente, Iglesias. sí señor, pero no solamente tendremos Run Run, también tendremos esta noche batazos con el señor Tobío. Señor Tobío, entréguenos los anticipos. Bateamos y calentamos la noche hoy, batazos. En nombre de la paz se siguen robando el presupuesto nacional. Despilfarros y más robos. Bateamos esta noche. Bateamos esta noche con el número uno en política, número uno en opinión. Vamos a la pausa y en segundos estaremos desarrollando esta entrega de Contacto Radio. No queremos movernos al corte comercial sin antes invitarlos a que descarguen nuestra aplicación de BQ Radio, caliente, calientísima, y escuchen con un sonido nítido, con un sonido de alta definición, nuestras producciones radiales. En la mañana, el Radio Club del Taxista, en las noches, Contacto Radio, y a lo largo del día una programación musical perfectamente diseñada para que usted esté con una radio de compañía, con los éxitos que nunca pasan de moda. También queremos pedirles de manera muy respetuosa que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Es completamente gratis, es totalmente gratis. No hay asteriscos, no hay noticas ni letrica menuda. Usted puede ingresar a YouTube, a la plataforma de YouTube y digita Noticias BQ1, Noticias BQ1, ahí le va a aparecer el canal, es fácil de identificar porque aparecemos el señor Tobío y yo, no somos exactamente modelos ni actores de Hollywood, pero ahí estamos porque tenemos que mostrar nuestras caras y usted le da al botoncito de suscribirse, se suscribe, no tiene que pagar nada por eso y también activa la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube le recordará cada vez que nosotros tengamos un nuevo contenido al aire para disfrutar ese contenido al momento en que estemos al aire o en el momento en que usted disponga de tiempo para poder escuchar y ver lo que nosotros producimos a través de nuestros programas. Eso quiere decir que si usted se perdió el run run político, los batazos del señor Tobío, se perdieron las opiniones que lanzamos al principio de Contacto Radio o se perdieron el Radio Club del Taxista, simplemente ustedes entran a la hora que puedan a YouTube y nos pueden seguir a través de esos videos. Incluso los subimos a la plataforma de manera segmentada para mayor comodidad de nuestros suscriptores. Suscríbase para que nuestra comunidad cada vez sea más grande y nosotros tengamos la oportunidad de seguir generando contenido de calidad, contenido con alto valor que le ayude a usted a
tener y a formarse una opinión sobre los diferentes temas y también comentar sobre los diferentes temas que tocaremos en ese canal de YouTube.